En atención a los pocos chicos que han venido a la misa de hoy, vamos a hablar especialmente para ellos, ¿sí? Los que están acá y los que están arriba en el coro también. En primer lugar, felicitarlos por la perseverancia en la misa dominical, porque eso cuando termina el año, que siempre les decimos, bueno, ahora empiezan las vacaciones, pero uno se toma vacaciones no como cristiano, o sea, que uno vaya de vacaciones no significa que uno deja de rezar, deje de ir a misa. Y ustedes más o menos han perseverado en la misa dominical. Entonces son poquitos, pero no importa. Vamos a hablar especialmente para ustedes, ¿sí? Bueno, a ver. Este evangelio que hemos escuchado nos cuenta una visita que hizo Jesús a Nazaret. Allí en Nazaret, Jesús entra en la sinagoga, que era, como para que ustedes tengan una idea, es el lugar donde rezan los judíos. Como si fuera en el caso nuestro las capillas, ellos tenían las sinagogas. Jesús entra en la sinagoga de Nazaret, se pone a enseñar. Al principio todos están asombrados de lo que Jesús les enseña. Dice el Evangelio del domingo pasado que tenían los ojos fijos en Él. Y resulta que cuando termina de enseñar, se dan vuelta y lo rechazan. Primero muy entusiasmados y después terminan rechazándolo. Pero a tal punto lo rechazaron que dice el Evangelio que lo echaron de la sinagoga, chicos. Lo sacaron a los empujones y lo fueron empujando por toda la ciudad, por las calles de Nazaret, hasta que lo llevaron como en el borde de un precipicio y lo quisieron empujar y que cayera y muriera, lo quisieron matar. Y al final no lo pudieron matar porque Jesús se les escabulló, se escapó. Acá vamos a hacer un paréntesis. No se les escapó porque le tuviera miedo a la muerte, ojo. Se les escapó simplemente porque primero no había llegado el momento de morir y segundo no era el lugar de morir. Estaba anunciado que él tenía que morir en Jerusalén, no en Nazaret. De hecho, cuando llegara el momento de morir, él no solo que no le iba a tener miedo a la muerte, él mismo la iba a salir a buscar. Él les había dicho a los judíos, nadie me quita la vida, yo la doy y la tomo cuando quiero. Por eso ahora se les escabulló, no porque le tuviera miedo a la muerte, sino porque simplemente no había llegado el momento. Pero ellos lo quisieron matar. O sea que en definitiva terminaron dándole la razón a él, porque Jesús allí en la sinagoga les había dicho, ningún profeta es bien recibido en su tierra. ¿Por qué en su tierra? Y porque Nazaret fue la tierra de Jesús. Fíjense que él nace en Belén y sin embargo se lo conoce como Jesús el Nazareno o Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Y porque Nazaret fue la ciudad donde él se crió, fue la ciudad donde él vivió su infancia, su adolescencia, y había una cierta predilección, había un amor especial de Dios por Nazaret, por su patria chica, digamos. Y allí, en un gesto infinito de amor, Jesús se determina a anunciarles también a los nazarenos el reino de los cielos. Es la luz que vino a los hombres. Eso lo dice San Juan al comienzo de su Evangelio. Pero esa luz que vino a los hombres se encontró con el rechazo de las tinieblas. Se encontró con que la luz quería penetrar en los corazones y los hombres cerraban todas las puertas, todas las ventanas de sus corazones para seguir viviendo en la oscuridad. No querían ser iluminados por la luz de Dios. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Es un misterio, es el misterio de la libertad del hombre que lucha contra el amor de Dios. Es el rechazo al amor de Dios, el rechazo a la gracia de Dios. ¿Cuáles son los motivos por los cuales alguien pueda rechazar la gracia? Bueno, en primer lugar, uno puede rechazar a la gracia por ignorancia. ¿Qué quiere decir eso? Y bueno, no la conocen, y por no conocerla no la valoran, no la aprecian, ni siquiera saben que existe la gracia. Piensen hoy, después de más de 2000 años, cuánta gente hay que no conoce a Dios y que no lo conoce a Cristo. ¿Cuántos países están declarados en el mundo tierra de misión para que los misioneros vayan y les anuncien el Evangelio y el amor de Dios
acá mismo en Quemú. No hace falta que cuando hablamos de tierras de misión piensen en países del África o de la India. Acá en Quemú, cuántos chicos y cuántos grandes todavía no conocen a Dios. No conocen a Jesús, no terminan de conocer el Evangelio. Y bueno, ese es el sentido que tiene en la Iglesia las misiones, por ejemplo, el ser misioneros. Entonces digo, acá hay un primer grupo de gente que rechaza la gracia, pero bueno, porque no la han conocido. Hay un segundo motivo por el cual se puede rechazar la gracia y es por fragilidad, o sea, por debilidad. No es que no la conozcan, la conocen la gracia, saben que existe, pero son débiles. Es más fácil hacer el pecado que practicar la virtud. Es cuando uno está demasiado apegado a los placeres que proporciona el pecado. Y a uno le duele también eso, a uno le duele. Uno quisiera no ofenderlo a Dios y sabe que esto está mal, pero bueno, uno es débil y cae, tropieza, y también hay un rechazo a la gracia allí, pero por debilidad o fragilidad. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Se entiende? Por ignorancia, por fragilidad. Y hay un tercer grupo, que este sí que es grave, gravísimo, y es el rechazo a la gracia por rebeldía, en oposición abierta a Dios. Esto es lo más tremendo porque cuando uno rechaza la gracia así, llega hasta el extremo de odiar a la verdad. Es gente que hace todo lo posible para sacarse de encima al justo y a la justicia, y por entregarlos, por sacárselo de encima y entregarlo en manos de los malvados. Cuando alguien les quiere decir, mirá, esto no está bien, fíjate, esto es lo que corresponde hacer, este es el camino que Dios nos pide, eso les puede pasar, o les habrá pasado, o les va a pasar, y cuando sean grandes con más razón les va a pasar, en la escuela, por ejemplo. Cuando hay chicos o chicas que están haciendo las cosas mal y ustedes quieren hacer las cosas bien y ustedes le dicen que eso está mal, que hay que caminar por este camino, y lo dicen una vez, 2 veces, y los malos tratan de llevarlos o de arrastrarlos a ustedes por el mal camino y ustedes no se dejan arrastrar. Llega un momento que primero sí, bueno, no me hacen caso, después ya les empiezo a dar un poquito de bronca, entonces me hacen burla, se ríen de mí. Y llega un momento en que esa burla se transforma en odio, ya les da tanta bronca que no saben cómo hacer para sacarme de encima, para hacerme quedar mal, para levantarme una calumnia. Si me pudieran cambiar de escuela, de pueblo y no verme nunca mal en la cara, mejor, estarían contentos. ¿Por qué? Porque uno está haciendo las cosas bien y ellos están rechazando el amor de Dios. Fíjense que eso es lo que hicieron en el Evangelio de hoy los nazarenos con Jesús. Que porque les molestó lo que Jesús les enseñó, lo echaron. Lo echaron a empujones para despeñarlo por el barranco. Eso hicieron los antiguos nazarenos con Jesús. Y eso es lo que hacen muchos modernos nazarenos, que lo empujan a Jesús, lo echan del alma. ¿Y cuáles son las excusas que a veces ponen? Porque ellos no le van a decir, sí, yo lo echo de mi corazón porque yo odio a Dios. No le van a decir así. Y entonces ponen excusas. No, a mí la iglesia no tiene nada que enseñarme, porque ¿qué va a entender la iglesia de mi problema? La iglesia está allá en Roma, ¿qué conoce de la mentalidad nuestra? El Papa es demasiado viejo. El cura es demasiado joven. No hay nadie que les pueda enseñar, ni el Papa, ni el cura, ni la iglesia. Todos son idiotas, todos son imbéciles, ninguno es idóneo, ninguno tiene capacidad, ni Dios tiene la capacidad para enseñar. Ellos son los únicos que saben lo que tienen que hacer. No hay ni una autoridad moral que esté por encima de ellos. Fíjense que eso es un acto muy feo de soberbia. Eso es lo que hicieron unos griegos en Atenas cuando San Pablo les fue a predicar el Evangelio. Les fue a predicar el Evangelio y dice el Nuevo Testamento que estos atenienses le dieron unas palmaditas en la espalda burlándose y dijeron, ya te vamos a escuchar otro día. Anda, ya te vamos a escuchar otro día, burlándose. ¿Cómo este pobre judío nos va a venir a enseñar a nosotros, filósofos griegos, sabios,
¿qué me va a venir a decir este tonto lo que yo tengo que hacer para llegar al cielo? ¿Ven? Digo, es el rechazo a la gracia, el rechazo por soberbia, el rechazo por rebeldía, que es la peor forma. ¿Y qué es lo tremendo de todo esto? Dice San Pedro en su carta que Dios rechaza a los soberbios, en cambio le da su gracia a los humildes. O sea, al que peca por ignorancia, acuérdense los tres grupos, por ignorancia, ¿qué más? ¿El segundo cuál era? Por debilidad o fragilidad, y el tercero, ¿cómo? Por rebeldía, muy bien. Fíjense que el que peca por ignorancia o el que peca por fragilidad, si es humilde y le pide perdón a Dios, se ve colmado por la gracia de Dios, se ve colmado por el amor de Dios, porque para eso Cristo murió en la cruz y para eso resucitó. Dios da su gracia a los humildes, no dice San Pedro, Dios da su gracia a los santos o a los que no pecan nunca. No, a los humildes, por más que uno peque. Pero si uno es humilde y le pide perdón a Dios y trata de levantarse cuando se cae, Dios me colma con su gracia. En cambio, rechaza a los soberbios, le niega su gracia a los soberbios, dice San Pedro. Saber que Dios me rechaza, porque yo lo rechacé primero, pensar que Dios no va a mover un solo dedo por salvarme, porque lo intentó 1000 veces y yo no quise, eso es jodido, chicos, eso es tremendo, porque eso es como estar condenado en vida. Es como si fuera un anticipo del infierno, donde el condenado experimenta el rechazo permanente de ese bien infinito que por su culpa perdió. Dios, que es el sumo bien, la suma bondad, rechaza al condenado y rechaza en esta vida así al soberbio, al rebelde. Y uno dice, pero ¿puede ser que exista un corazón así, Padre? ¿Puede haber gente que sea tan obstinada en el mal, que no quiera ser salvada por Dios? Y es un misterio, chicos, es así, es difícil de creerlo, pero sabemos que es así. El cardenal Winsinski, que fue maestro del Papa Juan Pablo II, un mártir polaco, cuando estaba en prisión, en su diario de la cárcel, decía esto, escuchen: el hombre tiene un corazón tan frágil, o sea, tan débil, que es capaz de sucumbir bajo el pecado. Un corazón tan débil que es capaz de caer en el pecado. Y al mismo tiempo un corazón tan fuerte que es capaz de resistir el amor de Dios. Y sí, es un misterio. San Pablo lo llama el misterio de iniquidad. Es un misterio que nos cuesta aceptar, que no lo vamos a terminar de entender. Y es un misterio que también tiene su repercusión, digamos, en el orden social. Es un misterio que tiene su alcance en el orden público. Recién hablamos de los modernos nazarenos que expulsan a Jesús del corazón. Y esos modernos nazarenos a veces tienen injerencia social. Son modernos nazarenos que lo expulsan a Jesús de los distintos estratos sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que lo expulsan a Jesús de la educación, que lo expulsan a Jesús de la familia, que lo expulsan a Jesús de las diversiones, que lo expulsan a Jesús de la economía. Cuando sean más grandes van a ver que eso es así. Dios, Cristo, no reina en la economía, porque si no, no se entiende que un país tan rico como era Argentina, un país que puede abastecer al mundo entero, existan en un país así gente que revuelve tachos de basura para comer, chicos. No se entiende. No se entiende sin esto. Es porque a Cristo lo han expulsado de la economía. Son los modernos nazarenos que lo han echado a los empujones. Pero saben también otra cosa, que estos modernos nazarenos son peores que aquellos nazarenos que lo echaron a Jesús de la sinagoga. Porque aquellos nazarenos, dice el Evangelio, que lo quisieron tirar por el barranco, pero no lograron matarlo a Jesús. Jesús se les escapó. En cambio, estos modernos nazarenos sí han logrado matarlo a Jesús, porque han matado su verdad en la inteligencia de tantos chicos y porque han matado su gracia en el corazón de tantos chicos. ¿Cuántos chicos, chicas y gente grande no conocen la verdad? No la conocen porque están permanentemente inoculando veneno que les oscurece la inteligencia. Dudan de las verdades de la fe, pero no dudan de todas las estupideces que dice el mundo, por ejemplo.
Eso quiere decir que han logrado matar la verdad en la inteligencia. Y han logrado matar la gracia en el corazón de muchos chicos y de mucha gente grande. Cuando uno, en lugar de vivir como Dios pide, vivo hundido en el barro del pecado y me importa 3 cuernos las cosas de Dios, es porque Dios ha muerto en mi alma. Son modernos nazarenos que han logrado matarlo a Dios. Lo han arrojado a Jesús al fondo del precipicio. Es la tragedia de un hombre y de una sociedad que prefieren vivir de espaldas al amor de Dios. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Bueno, ¿qué le vamos a pedir a la Virgen en esta misa? Le vamos a pedir la gracia de la docilidad, ser dóciles al amor de Dios, ser dóciles a la gracia salvífica de Cristo. Le tenemos que pedir la gracia de no pecar nunca, pero bueno, si caemos por debilidad o si caemos por ignorancia, con que seamos humildes, vamos a recuperar la gracia. Dios va a hacer todo para que Dios vuelva al camino de la salvación, porque lo más importante ya lo hizo muriendo en la cruz. Dice San Pablo, el que hace lo más, ¿cómo no va a hacer lo menos? Si Dios lo entregó a su Hijo en la cruz, ¿cómo no nos va a dar con Él todo lo demás? Entonces, vamos a tratar de no pecar, pero si pecamos, bueno, por lo menos tengamos la gracia de la humildad y la docilidad, ser dóciles al amor de Dios, abrir nuestra alma para que esa luz de Cristo penetre en nuestra alma, en nuestra inteligencia y en nuestro corazón, para que esa luz de Dios pueda disipar del todo esas tinieblas que día a día luchan, pugnan por echar raíces en nuestras almas.